Y vamos a ver, aquí dice que se han embriagado los moradores de la tierra con el vino de su fornicación, o sea, con sus enseñanzas. A manera de recordar algunas enseñanzas de la Biblia, vamos a mencionar algunas de ellas en contraposición del vino de la fornicación. Vamos a hablar de la doctrina pura que se enseña en la palabra de Dios y cuál es el vino adulterado de esta iglesia que se prostituyó en el sentido espiritual. Por ejemplo, la doctrina pura enseña que la palabra de Dios es la única regla de fe y de práctica para los cristianos. Sin embargo, el vino adulterado de Babilonia, llamada así porque de paso Babilonia quiere decir confusión, y obviamente esta iglesia se confundió con las doctrinas humanas y paganas. Y notamos entonces que en lugar de aceptar la palabra de Dios como única regla de fe y de práctica, se impone la tradición, de la cual Jesús advirtió en San Marcos 7, 6 al 13 y San Pablo en Gálatas 1, 6 al 9, acerca de la importancia de practicar el Evangelio puro tal como está en la Biblia y no guiarnos por enseñanzas humanas. Otra cosa, la doctrina pura nos enseña que Cristo es el único y suficiente Salvador, de acuerdo a Hechos 4, 10 al 12, y que es el único mediador entre nosotros y el Padre. Primera de Timoteo 2:5 dice allí San Pablo que el único mediador que tenemos es Cristo, y San Juan 14:6 Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Sin embargo, el vino adulterado de esta iglesia nos enseña la mediación de otros, la mediación de María, la mediación de los santos, etc., contrarias esas enseñanzas a lo que dice la palabra de Dios. La doctrina pura, por ejemplo, también nos dice que somos salvos por gracia y no por obras, de acuerdo a Efesios 2, 8 y 9, y somos perdonados en forma gratuita, Romanos 3, 24, famoso texto que Martín Lutero, aquel sacerdote católico, encontró y produjo la Reforma Protestante a partir de ese hallazgo maravilloso donde San Pablo enseña que somos perdonados gratuitamente, que el perdón no se vende, por lo tanto no hay tal cosa como indulgencia ni nada de eso. En cambio, el vino adulterado de esta iglesia enseña las penitencias, las obras meritorias y todos ese tipo de actos humanos para ganarnos el favor de Dios. La doctrina pura nos enseña que la fe no anula la ley de Dios, de acuerdo a Romanos 3:31, sino que describe la conducta de aquella persona que ha sido perdonada. Otra cosa que nos enseña la doctrina pura es que la ley de Dios no fue cambiada por Jesús, ni Él autoriza cambio alguno, de acuerdo a Mateo 5, 17 y 18, que ya hemos visto. Sin embargo, el vino adulterado enseña que sí se puede cambiar la ley, porque cuando ustedes comparan los 10 mandamientos de Éxodo 20 con la ley del catecismo, van a ver una diferencia bastante grande, especialmente con los primeros 4 mandamientos. La doctrina pura enseña que se debe adorar solamente a Dios. Por lo tanto, la doctrina pura prohíbe adorar o venerar o rendir culto a imágenes, de acuerdo a Éxodo 20, 4 al 6. Podemos ver más textos sobre la prohibición de adorar imágenes en Isaías 44, 9 al 20, 46, 8 al 10, Isaías 30, 21 al 23, etc. Dios debe ser adorado en espíritu, enseña la Biblia, Juan 4, 23 y 24. Allí dice claramente que Dios debe ser adorado en espíritu y no a través de imágenes. Y el vino adulterado entonces de esta iglesia es enseñar que hay que acudir a imágenes, prenderles velas, pedirles favores, arrodillarse ante ellas, hacer procesiones y todo ese tipo de prácticas que no solo están en contra de la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios las condena en forma explícita. Otra doctrina pura de la palabra de Dios, de acuerdo a Éxodo 28 al 11, es que el 4.º mandamiento enseña a observar el día sábado como día del Señor y no el domingo, tal como nos dejó el ejemplo Jesús, su madre María, los apóstoles, y también el hecho de que guardaremos ese día en el reino de los cielos, de acuerdo a lo que dice el profeta Isaías. Y Jesús dijo también que no se podría cambiar la ley, pero esta iglesia que se alejó de la verdad cambiaría esa ley, algo que estaba profetizado en Daniel capítulo 7, versículo 25. Sin embargo, en el Apocalipsis se habla claramente de que hay un remanente que guarda los mandamientos de Dios
como dice capítulo 14, verso 12 de Apocalipsis. Otra doctrina pura es que los muertos duermen, que cuando mueren, de acuerdo a lo que enseñó Jesús en San Juan capítulo 11, 11 al 14, los muertos nada saben, son inconscientes, de acuerdo a Eclesiastés 9, 5 y 6, que no hay otra oportunidad después de esta vida, de acuerdo a Hebreos 9, 27, morimos e inmediatamente quedamos marcados para ser salvados o perdernos. Y por lo tanto, cuando vemos el vino adulterado, la enseñanza de esta iglesia habla del purgatorio, es decir, donde hay una posibilidad de salvarse, las indulgencias, el limbo para los niños y también todos estos conceptos derivados de la idea de que los muertos viven después de que se mueren, o sea, se van al cielo, al infierno, o al purgatorio o al limbo. Bueno, enseñanza totalmente contraria a la palabra de Dios, como ya hemos visto cuando estudiamos acerca del estado de los muertos en lecciones anteriores. El bautismo por aspersión también es otro vino adulterado, es otra doctrina que no tiene apoyo en la palabra de Dios. No existe en la Biblia el bautismo de infantes, de bebés. Jesús dio el ejemplo, cuando ya era adulto se bautizó para que nosotros sigamos el ejemplo, pero no un bautismo infantil cuando los niños no saben nada, ni saben qué es pecado ni Dios. Por lo tanto, eso va en contra de la enseñanza del verdadero bautismo, que significa sumergir a la persona y no asperjar o mojar una parte de la cabecita del niño, que tampoco no es eso el bautismo. Bueno, un día vamos a hablar más ampliamente sobre ese tema, pero vamos al versículo 5, donde dice que Babilonia la Grande, 17:5 de Apocalipsis, volvemos allí, dice que no está sola. Babilonia la Grande es madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Madre de las rameras. En otras palabras, Babilonia, esta iglesia, no está sola, sino que tiene hijas. ¿Y quiénes son esas hijas? Bueno, amigos, sencillamente tenemos que pensar en que son algunas iglesias, o muchas quizá, que salieron de Babilonia, dejaron de aceptar las enseñanzas humanas y tradicionales de esta iglesia para aferrarse a la verdad bíblica, tal como Dios la enseñó. Sin embargo, llevaron tras sí algunas doctrinas de Babilonia de las cuales no pudieron sacárselas de encima, por así decir. Así que en el capítulo 18 de Apocalipsis, versículo 4, hay un llamado que hace Dios allí, y un llamado con mucho amor, porque si bien Dios muestra con crudeza estas grandes verdades para que nosotros abramos los ojos y las entendamos, pero también trata con amor a quienes están en el error. El versículo 4 del 18 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Fíjense cómo trata Dios a los que están en el error, a los que están en Babilonia, a los que están dentro de las rameras, o sea, aquellas iglesias que salieron de la iglesia de Roma, pero no del todo, porque todavía tienen doctrinas humanas o paganas. Aquí le llama Dios a ellos: salid de ella, pueblo mío. En otras palabras, Dios tiene mucho pueblo dentro de esas iglesias equivocadas. Y por eso con amor les dice: salgan de ahí. Salgan no solo de Babilonia, salgan también de las hijas de Babilonia, porque si no, ustedes van a recibir las plagas que están escritas en este libro, de las cuales vamos a hablar en un futuro tema. En otras palabras, Dios le está diciendo, al decir no seáis partícipes de sus pecados, nos dice con toda claridad: no seáis cómplices, porque el cómplice es culpable. Por eso la Biblia nos deja una instrucción muy clara en Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38, cuando ahí los apóstoles le predicaban a los paganos que estaban también confundidos con doctrinas que no eran las de Dios, y después que ellos aceptaban a Jesús como su Salvador y sus grandes verdades, en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, versículos 37 y 38, dice así: al oír esto, se compungieron de corazón, o sea, se sintieron tocados en su corazón por el mensaje de Pedro y los apóstoles, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Aquí hablan los paganos, los que no conocían la palabra de Dios. Y Pedro les dijo:
Señores, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. En otras palabras, Dios hace un llamado amoroso en Apocalipsis 18:4 a salir de la confusión de Babilonia, de la iglesia que se prostituyó, que se fue detrás de la idolatría y de muchas otras prácticas doctrinales que no están en la palabra de Dios y que incluso la palabra de Dios las condena. Y también un llamado a aquellos cristianos que están en aquellas iglesias equivocadas y que sinceramente están adorando a Dios, y Dios valora eso. Pero Dios les dice, salgan de ahí, pueblo mío. Porque saben que cuando Jesús venga, San Juan capítulo 10 dice allí qué va a pasar. San Juan capítulo 10 también contiene un llamado amoroso de parte de Jesús, donde Él dice claramente, 10:16 de San Juan, también tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, de mi remanente, de mi iglesia. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Queridos amigos, en la Biblia existe una sola iglesia, la iglesia de Cristo, que hoy día es un remanente, de acuerdo a lo que hemos venido estudiando en la palabra de Dios, porque una gran mayoría se desvió hacia los errores paganos, esos errores que el diablo ha ido sembrando para confundir a los cristianos. Pero ustedes y yo, que estamos viendo la verdad a través del estudio del Apocalipsis, pues tomemos la decisión de aferrarnos a esta verdad hermosa que estamos viendo y nos unamos al pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 14:12 y 12:17, entre otros. Espero que les haya sido claro este estudio sobre Babilonia y seguiremos con un tema apasionante en la próxima oportunidad, pero vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, por darnos esta revelación maravillosa del Apocalipsis. Gracias porque a través de estos símbolos encontramos verdades asombrosas que nos ayudan a descubrir la verdad. Esa verdad que hemos desconocido por mucho tiempo, pero que hoy con amor tú nos estás mostrando. Bendice a mis amigos, abre su entendimiento y ayúdales a ser sinceros con esta verdad. Ayúdame a mí también a ser sincero y apartarnos de Babilonia y de aquellas iglesias que no están siguiendo los pasos de Jesús. Te lo pedimos en el nombre amoroso de Jesús. Amén.